chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer el día operativo 22 de agosto, el día de hoy, en el Nasdaq. Un análisis previo para ver en qué situación estamos y qué es lo que se pudo ver hoy y qué operaciones pudimos hacer. Bueno, estamos en una hora, temporalidad de una hora, y nosotros vemos que tenemos un rompimiento, un máximo y un mínimo. Sabemos que el precio viene de rebotar en un orden de 4 horas, refinado en una hora, y empezó a dar impulsos alcistas haciendo rompimientos de estructura. Entonces, desde ayer, o desde el viernes casi, porque ayer terminó de hacer los rompimientos, nosotros sabemos que el precio viene alcista y venía a buscar la zona premium de todo el rango de una hora. Bien, nos vamos a concentrar ahora en los order block importantes dentro de esta zona premium de una hora para ver en dónde el precio podía rebotar para seguir cayendo. Bueno, vamos a ir a 15 minutos y vamos a ver esas zonas. Vamos a ver. A partir del 50%, del 60% del FIBO hasta el 100%, nosotros tenemos zonas en las que el precio podría hacer impulsos bajistas hasta llegar a impulsos bajistas desde cualquier zona, impulso bajista para ir a mitigar el mínimo. Ahora nosotros nos vamos a concentrar en toda esta escalerita que tenemos aquí, en lugares que tenían ineficiencia y liquidez. Pasando el 60%, nosotros nos encontramos con una liquidez y un order block con ineficiencia, muy pequeña pero ineficiencia al fin, en la que el precio podría tener una reacción. Fíjense en la ineficiencia que tiene liquidez previa, entonces el precio ahí podía rebotar tranquilamente. ¿Sí? Ese es uno de los pocos lugares que tiene ineficiencia, lo demás está cubierto, hasta esta zona extrema que también tiene ineficiencia y tiene liquidez previa. Entonces, de esta manera nosotros ya sabíamos que el precio se podía meter a este bloque o al extremo y empezar a caer, ¿sí? Entonces estábamos acá posicionados a las 9:45, 10 de la mañana, el precio ya se había entrado al bloque, pero todavía no nos había hecho un rompimiento que nos dijera, bueno, el precio se va para abajo, ¿sí? Ese era el último rompimiento de 15 minutos y teníamos acá un mínimo. Entonces el precio rompiendo eso, decía, bueno, el precio viene para abajo. Ahora vamos a ver de abajo para arriba qué zonas tenía importante el precio como llegada, o para que llegara y se impulsara. En el caso de que desde aquí cayera, abajo se impulsara para llegar al orden de los extremos, que es importante y también tiene imbalance, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros detectamos? Detectamos un rompimiento de 15 con mínimo, máximo, y el precio se rompió por acá. Ya se confirmaba que este era un rompimiento de 15 minutos, en el que el precio podía venir a esta zona y seguir subiendo. Bueno, pero teníamos una zona mucho más importante abajo, una zona que yo creo que un order block debe tener obligatoriamente para que sea un order block importante, es toma liquidez y rompimiento de estructura. Este order block que yo marqué aquí me parece más importante que este, porque este no tiene toma de liquidez. Fíjense que el precio es un retroceso y rompe la estructura, entonces no hay una toma de liquidez. Entonces, si yo tengo que decir una finalización de rango o comienzo de rango, debería tener una toma de liquidez y un rompimiento estructural. Este pequeño retroceso que no fue profundo y después el precio siguió, es un descanso de todo el fractal. Esto sería todo un fractal completo de 15 minutos. Entonces el precio desde acá podía venir a esta zona y desde acá recién impulsarse, y es lo que espero para hoy. Eran las mejores zonas para operar, que el precio llegara acá y acá buscar un patrón de compras, o acá arriba de buscar un patrón para vender, en principio a esta zona y segundo a esta zona. Bueno, vamos a ir qué pasó, qué fue pasando en todo esto del día. Teníamos zonas marcadas, lindas zonas marcadas, y el precio debía de reaccionar. ¿Por qué yo marco este mínimo de este fractalcito como liquidez interna? Porque yo considero que esta que tiene toma de liquidez es la liquidez externa y es el bloque extremo. Esto se podía respetar, o el precio podía venir a tomar la liquidez y darse la vuelta y después seguir cayendo, o en fin, podía hacer cualquier cosa el precio.
Entonces vamos en 5 minutos a esperar la apertura y después de eso vamos a ir a 1 minuto para ver qué es lo que hizo el precio. Son las 9:55, vamos a ir corriendo el precio a ver qué es lo que hace. Recordemos que viene de un order block, el precio podía confirmar o no que se venía para abajo. Excelente, pero lo vamos a hacer en 1 minuto, porque yo quiero que vean cómo en 1 minuto sí confirma que el precio quiere venir para abajo. Entonces, fíjense que el precio se adentra en el order block, ¿sí? Nos hace un último rompimiento de 1 minuto en esta zona, ¿sí? Y nos hace un rompimiento aquí abajo, ¿sí? Entonces yo acá ya tengo una finalización de rango de una finalización de fractal de 1 minuto y teníamos esta zonita que tenía liquidez previa, pero el precio, fíjense, vamos a ver si llega. El precio hizo un retroceso y volvió a romper para abajo, ¿sí? Se dan cuenta, ustedes lo pueden ver acá. El precio volvió a romper dejándome este bloque, ¿sí? Que tenía mucha liquidez previa y demás. Todo esto antes de la apertura. Como saben, yo no opero la apertura, pero era una zona en la que se podía dar el movimiento con la apertura. Son las 10:22, el precio está en zona, ¿sí? Fíjense cómo lo toca, ¿sí? Y empieza a caer nuevamente. Perfecto. Apertura 10:30. El precio antes de apertura se asentó en ese bloque que tenía esa liquidez previa y empezó a caer nuevamente. Entonces, bueno, nosotros ya a esta altura podemos decir, bárbaro, el precio ya me generó un cambio de dirección y quiere venir para abajo. Esta zona era el rompimiento de 5 minutos que nos validaba más todavía que el precio caía. Vamos a ver qué ocurrió. Ahí está, lo rompe. Bueno, al romperlo, a nosotros decimos nos deja una linda zona el precio para operarla, que sería este bloque, ¿sí? Que hasta de momento tiene ineficiencias. Ineficiencias aquí las vamos a marcar, ¿sí? Bloque más ineficiencia, es correcto. Vamos a ver qué es lo que hizo el precio. Sí, operarlo hasta esta zona por lo menos. Así que vamos a ver qué sucedió ahí. El precio siguió bajando. Buscó hacer retroceso, pero no me llegó a la zona, ¿sí? Ahora, si el precio me rompe aquí abajo nuevamente, yo le puedo decir, bueno, a esa zona no va a ir, ya no la va a mitigar, por más que hubiera sido una linda zona, el precio me sigue bajando. Fíjense cómo me rompe nuevamente. Bueno, y ahora estamos en una situación que no sabemos si el precio va a ir acá o va a seguir bajando a esta zona. Pero vamos a seguimos corriendo el precio a ver qué es lo que, si nos deja algún otro patrón que podamos decir, bueno, el precio me va a respetar. Si este fue el último rompimiento, ¿sí? Entonces podemos decir que esta zona de acá, el precio debería respetarla. Estamos en 1 minuto. A ver, ¿sí? Sí, estamos en 1 minuto. Bueno, fíjense, si el precio o me viene a esta zona, siendo esto liquidez para el precio, o me respeta esta zona y empieza a caer. Vamos a ver qué ocurrió. Excelente. Fíjense que nunca me superó esta zona. Vamos a sacar esto. Nunca lo superó. Lo único que hizo fue ni siquiera tomarle liquidez. Nada, no la superó. Y al no superarla, me está queriendo romper estructura nuevamente. A ver si lo logra. Perfecto. Fíjense que el precio me hace un segundo rompimiento de estructura de 1 minuto en esta zona. Entonces, si no entramos nosotros en la primera, nosotros no entramos en esto, que podríamos haberlo hecho. Dijimos no nos gusta, es un primer rompimiento y yo creo que el precio todavía puede ir a cubrir este order block con esa ineficiencia y recién seguir cayendo y llegar a esta zona. Pues el precio llegó a este order block y volvió a caer rompiendo estructura. Entonces ahora sí nosotros podemos decir, este order block que me generó tiene aceleración, tiene imbalance, ¿sí? Tiene todo, le falta liquidez previa solamente, tiene todo para que nosotros digamos, bueno, acá podemos poner una orden y operar a la baja.
Ahora el precio estaba cerca de el order block que nosotros esperábamos que el precio mitigara de 15 minutos. Vamos a ver si llega primero el order block o se vuelve aquí para tomar decisiones. Fíjense cómo llega el open. Bueno, llegar al open del order block está bien. Nosotros necesitamos un order block mitigado al 50%, así que si llega acá el precio nosotros podemos operarlo. Podríamos operarlo tranquilamente. Y fíjense cómo el precio se entra. Y yo podía hacer directamente, agresivamente, poner una orden acá con stop de 15 puntos. Sí, 15 puntos. Y venir a operar hasta el mínimo. Y sí, sí lo podía hacer. ¿Por qué no lo voy a poder hacer? Si el precio ya me hizo 2 rompimientos estructurales en un minuto, el precio podría adentrarse, cubrir toda esa ineficiencia y de ahí empezar a caer. ¿Sí? Ni siquiera necesitábamos confirmación. El precio empezó bajista y el precio va a seguir bajista. Recuerden que este order block que yo marqué no lo tomo como importante porque no toma liquidez de nada. Entonces yo creo que esto lo puede pasar de largo y venir a buscar la liquidez externa para recién empezar a subir. Así que podríamos haber hecho esa operación sin tener miedo que haya quedado sin mitigar esta zona, porque el precio me había hecho un rompimiento, un retesteo que no me supera el bloque y un nuevo rompimiento. El segundo rompimiento me confirma que este es el último order block a mitigar. Vamos allá, vamos a seguir avanzando y a ver qué sucedió con el precio. Fíjense que nunca se superó, nunca lo superó. Es más, lo cubrió hasta el 50% el bloque. Y desde ahí el precio empezó a caer. Vamos a ver hasta dónde o cómo fue esa operación. ¿Sí? Hasta retesteo estuvo. Ahora, si nosotros le teníamos miedo a entrar a esta zona, agresivo, nosotros podríamos haber esperado un rompimiento interno, como el que se acaba de dar acá, y haber entrado en ese bloque, en este segundo bloque. Vamos a marcarlo así. Podríamos haber marcado eso y haber entrado ahí. Fíjense lo que hizo el precio. Se adentró el bloque y ahora sí empezó a caer. Bien, perfecto. Vamos, empezó a caer el precio. Sí, no fue muy abundante, no fue muy fuerte, fue medio lento, pero lo hizo. Perfecto. TP 1.5 en esa dirección. ¿Sí? Tuvimos un montón de confirmaciones para entrar y bueno, nosotros decidimos no entrar, esperábamos muy orgullosos que el precio llegara aquí, ¿sí? En esta zona, o tomara la liquidez y se nos diera vuelta, porque era la operación que nosotros queríamos hacer. Nosotros queríamos ir hasta la zona bien premium del rango de H1 y veíamos que era bajista y buscábamos zonas, pero no operamos ninguna. Bien, entonces, estando parados acá, el precio ya llega al bloque. Ahora, en el bloque pueden pasar dos cosas. Vamos a ir a 15 minutos y vamos a ver. Bueno, acá ya se ve, pero no importa. El precio podía respetar el bloque, ¿sí? Podría venir a tomar la liquidez, porque ustedes imagínense que dentro de este bloque hay muchas órdenes de compra, esperando que el precio subiera porque este era el último rompimiento. Y los stops podrían haber estado por el mínimo del bloque, ¿sí? Entonces el precio decide venir y estopear todas esas posiciones para recoger el dinero y distribuir. Ahora, teníamos la liquidez externa. Este es el mínimo de todo el fractal. Que el precio también le podía venir a tomar la liquidez, ¿sí? Así que vamos a volver a un minuto y vamos a ver qué sucedió ahí y cómo fue la forma de entrar o cómo deberíamos haber entrado. Bien, este lo vamos a correr para allá. Ya sabemos que se dio. Es un trade muy positivo. Un lindo trade que hubiera terminado el día. Bueno, vamos a ver qué nos pasa. Abajo, liquidez interna, que se lleva todas las órdenes que había en el bloque. Por debajo, liquidez externa, que se lleva todas las posiciones que pueda haber en compras, ¿sí? Para luego distribuir, ¿sí? Fíjense el precio como lo pasa y llega hasta esta zona de liquidez externa. En este momento el precio está tomando liquidez externa. Me está rompiendo el mínimo del último rompimiento de 15 minutos. Me lo está rompiendo. Ahora me lo rompe con cuerpo, me lo rompe con mecha.
Y nosotros en un minuto vemos que es mecha. Pero si nos vamos a 15, nosotros vamos a ver claramente en un minuto cuerpo y en 15 minutos solamente mecha. Entonces a partir de acá nosotros estamos en posición de buscar una forma de entrar en compras en el precio, ¿sí? En el gráfico. Vamos a ver, si yo digo, bueno, tengo un rompimiento acá, ¿sí? De un minuto, tengo mi máximo. Hoy el video va a ser un poco largo, pero es bueno explicarlo. Tengo mi máximo y mi mínimo, porque el precio se empieza a dar vuelta. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Que el precio nos confirme con este rompimiento, para nosotros poder entrar y comprar, ¿sí? Fíjense que el precio nos hace un estilo de rango y sale impulsado. Vamos a ver si logró romper lo que nosotros queríamos que rompiera. Toma solamente liquidez y ahí sí nos rompe con cuerpo. Fíjense ustedes, el precio nos rompe con cuerpo, entonces bárbaro, nosotros le decimos cuál es la zona más linda. Fíjense que acá tenemos aceleración, retroceso, liquidez previa y un nuevo impulso. Entonces nosotros podemos decir, bueno, este orden que está acá es el orden perfecto para que nosotros podamos entrar. Y ahora viene la parte importante de lo que les quiero comentar. Vamos a ir a 15 minutos. Vamos a acomodar el gráfico. Nosotros sabemos que el precio viene bajista, ¿sí? Y podríamos decir que si toma liquidez acá, hace un pequeño retroceso, se adentra a un bloque importante y sigue cayendo buscando la zona correcta, que hubiera sido este órdolo, porque ese órdolo es el que tenía toma de liquidez y rompimiento estructural. Entonces, y si el mercado viene de rebotar en un órdolo dentro de la zona premium de H1, era muy posible que el precio siguiera bajando, y nos venía diciendo eso. Entonces, para nosotros operar en un minuto en esta zona, que no fue lo que hicimos, nosotros le pusimos una orden hermosa a esta zona y entramos agresivos, ¿sí? Porque nosotros teníamos un rompimiento de 1, pero la realidad es que estamos operando en contra de lo que viene haciendo el precio. Entonces nosotros deberíamos de esperar una segunda confirmación, una segunda toma de liquidez que nos confirme que realmente el precio se quiere ir para arriba. Porque esto lo único que podría hacer es asentarse el precio en este bloque y seguir cayendo, ¿sí? Tranquilamente. Era un bloque con ineficiencia y con un montón de cosas. Entonces el precio se podía entrar acá y seguir cayendo. ¿Qué necesitamos nosotros? Una segunda toma de liquidez. Si este es el mínimo del precio, nosotros, bueno, ponemos una orden acá. Vamos a ponerla así para que tome con la liquidez, qué sé yo. Si este es un rompimiento de un minuto, nosotros necesitamos que el precio vuelva, tome liquidez nuevamente y haga el movimiento rompiendo estructura. Entonces, de esa forma nosotros hacemos una doble confirmación. Esta es la primera, es una confirmación. Ahora, ¿qué pasaba si nosotros hacíamos lo que hicimos finalmente? Que fue ponerle la orden, porque estaba confirmado, con el stop por debajo, ¿sí? Un stop de 15. Yo entré un poquito así. A ver. Perdón. Acá. Yo entré un poquito más al 50% para quedar con el stop por fuera. Hice una entrada así aproximadamente. ¿Sí? Y fui a buscar allá arriba. Porque yo creía que el precio debía de ir a buscar una zona no mitigada de 15, que podría ser esta. Fíjense, de 15, perdón, de un minuto, que podría haber sido esa. Entonces, bueno, hasta ahí buscaba. Pero teníamos una sola confirmación para operar en contra de lo que el precio venía haciendo, que era simplemente bajar, bajar, bajar. Vamos a ver qué sucedió y vamos a ir explicando esto. Sí que es importante verlo y repasarlo, porque ayer pasó exactamente lo mismo. Lo mismo pasó. Fíjense cómo el precio entró. Bárbaro, está ahí. Contentísimo. Bueno, estamos dentro de la operación. Ahora el precio bien tiene que venir y me tiene que romper acá esta estructura. Y yo con eso confirmo que el 13 me da. Bien. Vamos a ver. Fíjense. El precio se volvió a meter más. No me superó el mínimo, pero se volvió a meter más adentro. Ya estábamos como diciendo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Bueno, el precio empieza a subir de nuevo. Qué lindo, qué bárbaro. Pero fíjense que nos tuvo acá
desde que entró el precio, que fueron las 14 horas, y son las 14:40, y nosotros seguíamos ahí viendo si el precio decidía o no decidía entrar, ¿sí? Finalmente nos estopea, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el precio cuando nos estopea? Obviamente que yo estaba más chico porque yo me estopeó finalmente, yo estaba ahí. Habría entrado un poquito más arriba, porque yo estaba bien en el coso. Bueno, no importa. Era el margen, ese fue el stop que tuvimos. Lo que yo quiero que vean es que el precio volvió a tomar liquidez del mínimo. Entonces, si yo tenía un rompimiento de 15, de un minuto, el precio debería haberme respetado este mínimo, pero en realidad me vuelve a tomar liquidez. Entonces yo acá, recién ahora, yo puedo empezar a buscar mi patrón para entrar en compras, porque tengo una segunda toma de liquidez que me confirma que el precio se podría dar vuelta. Bien, aparte de tener una segunda toma de liquidez, yo necesito ahora que el precio me rompa la estructura. Y si este es mi mínimo, o sea, mi voz, ¿cuál es mi máximo? ¿Sí? Entre este y este es mi máximo. Entonces, si el precio me rompiera esa zona, yo recién ahí puedo buscar mi order block para entrar. ¿Sí? Fíjense cómo el precio me rompe esa estructura. Entonces yo ahora podría decir, bueno, a ver, tengo un order block pero es gigante, es grande. Ahora yo podría haber marcado el order block negro, este gigante, y decir así, ¿sí? Y entro el 50%, ¿sí? Porque es muy grande. Vamos a ver, vamos a marcarlo, pero esto sí es un trade confirmado, ¿sí? Yo entro el 50%, vamos a poner un poquito más arriba por las dudas. 10 puntos de stop, fíjense, me sobraba el stop, ¿sí? 10 puntos de stop. ¿Y a dónde dije que podía ir a buscar? Y a ver, si tengo 10 puntos de stop, ¿puedo buscar ese máximo? Ese que está ahí, un 1.569. ¿Es un buen trade o no es un buen trade? ¿Es necesario ir a buscar más? No, no es necesario buscar más. Con esta salida, acá en este máximo, hubiera sido perfecta, ¿sí? También teníamos ese order, pero una operación de 1.5 está bien, confirmada con una segunda toma de liquidez. Recuerden que esta fue la primera y esta es la segunda. Entonces ahora sí, confirmado el trade, yo podría entrar sin renegar. Fíjense que el precio entra a la posición. Bueno, no me va a dejar ponerlo, vamos a poner así. Perfecto. Entro al trade y vamos. Allá vamos. Vuelve a retetearlo. Y finalmente empieza su subida. ¿Sí? Y fue rápido, ¿no? Ya en este horario no estamos operando, ya con el stop que habíamos tenido ya era más que suficiente. No necesitábamos más. Así que perfecto. Cierre. ¿Sí? Ahí salió el trade. Ahora 16.05. Suficiente. Fuimos a buscar el máximo. ¿Sí? El máximo del mínimo del máximo del último rompimiento. Ese era el trade 1.5 y salirte del trade no necesitas más. Ahora el precio todavía podía llegar acá, pero era riesgoso que pasara eso. Fíjense que casi lo toca. Ahí entró. ¿Y ahora qué se espera del precio? Y si nosotros creímos que esta toma de liquidez que hizo del último bloque de 15, y yo ya les dije que en 15 el precio está en una zona que solamente para mí es liquidez para el precio, y que el precio podía subir a entrarse en un bloque no mitigado, que estuviera lindo, para seguir cayendo y venir a buscar esta zona, entonces no podíamos ir a buscar un máximo, porque la tendencia del precio era bajista y operar en contratendencia necesitamos operarla por lo menos con dos confirmaciones, que fue lo que les acabo de mostrar. Bueno, vamos a correr el precio directamente todo a ver qué sucede. Fíjense que el precio siguió bajando, ¿sí? Ya esta zona ya la mitigó toda. Ahora el precio podría seguir bajando durante la madrugada hasta llegar a esta zona y de acá impulsarse nuevamente. Bueno, eso le quería mostrar yo. Ahora, aparte de mostrarle eso, le voy a mostrar otro ejemplo
que creo que ya ayer lo mostré, pero que necesito que lo veamos. Es algo que lo tenemos que ver porque es importante a la hora de operar. Estoy en 15, perdón. ¿Sí? Lo que les quiero mostrar está en esta zona. Un minuto, a ver si me deja. Bien. Hoy va a ser un videito más largo, pero es un videito que necesitamos verlo. ¿Sí? Es importante que lo veamos. Bueno, esta fue ayer. Ayer el precio a las 11 de la mañana, 10, esta fue apertura del precio. ¿Sí? Nosotros teníamos, la apertura arrancó para arriba. Acá entró una zona y en esa zona empezó a caer. Ahora, nosotros sabíamos que teníamos este rompimiento, este boss, ¿sí? Este boss, ¿sí? De 15 minutos, y teníamos un mínimo, este mínimo, ¿sí? Que el precio podía respetar o tomar liquidez o una cosa u otra y seguir subiendo. Bien, fíjense que cuando el precio llega, otra vez, y les repito lo mismo, otra vez buscando una operación en contra de lo que el precio nos está diciendo. El precio nos está diciendo bajistas, ¿sí? Pero antes de que el precio toda la mañana hiciera este recorrido bajista, nosotros veníamos de alcista. Y no solamente que veníamos de alcista, sino que el precio había roto una estructura. Entonces, en esta zona había dos posibilidades que pasaran. Que el precio respetara el orden o que tomara liquidez. Y si tomaba liquidez y nos rompía la estructura de un minuto, nosotros nos confirmábamos en hacer entrada. Y ayer nosotros no entramos por justamente que no hubo una confirmación, pero no nos gustó. y quiero que vean esto. El precio llega al orden, ¿sí? Lo toca, hace un impulso y hace una nueva caída. Esa nueva caída a nosotros nos rompe estructura, ¿sí? Y fíjense qué lindo, qué casualidad, el precio nos toma liquidez del bloque. Entonces, si acá había un montón de órdenes de compra y acá abajo estaban los stops, el precio activa las órdenes y las estopea, recoge liquidez para el mercado. Eso está bueno porque el precio nos puede hacer un cambio estructural, nos confirma el cambio estructural y ahora nosotros estamos operando en contra de lo que el precio viene haciendo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros esperar? Le podemos poner una orden directamente. Vamos a bajar esto, vamos a cortar esto. Le podemos poner una orden directamente acá para que nosotros entremos. ¿Qué pasó? El precio nos estopió. Entonces, cuando queremos hacer una operación en contra de lo que el precio nos viene diciendo, en un minuto esperamos doble confirmación. Si esta fue una toma de liquidez y nos hizo un rompimiento en un minuto, esperamos que el precio mínimamente se lleve esta liquidez. Esta liquidez. Y cuando se lleva esa liquidez, ahí sí nosotros podemos esperar el patrón para operarlo. Entonces el precio se lleva la liquidez, ¿sí? Y quiero que lo miren acá. Nosotros acá teníamos un rompimiento, ¿sí? De un minuto y teníamos este máximo, acá. El precio, ¿me toma el máximo? Sí, ¿cierto? El precio me toma el máximo. Bueno, entonces nosotros ahora tenemos un order block, vamos a hacerlo con esto, ¿sí? Un order block que tiene liquidez previa, y acá. Ahora, si no te llegaba a tocar acá, vos esperabas un segundo rompimiento. Tocó bien, ¿no? Un segundo rompimiento se produce acá, ¿sí? Ahora, en ese segundo rompimiento, ¿tenés un orden con ineficiencias y liquidez previa? Mírenlo ustedes mismos. Y ahí vos podés entrar a hacer la operación. Si yo tomo el orden con la liquidez, entra perfecto el precio. Pero tenemos una segunda confirmación. Si vamos a operar en contra de lo que el precio nos viene diciendo, esperemos dos confirmaciones. El precio era automáticamente bajista, bajista, bajista. Llegó a esta zona, tomó la primera liquidez, nos hizo un rompimiento de 1, no entramos agresivos. Esperamos que el precio vuelva,
tome una segunda vez liquidez y ahí sí buscamos los rompimientos. Excelente. Eso es lo que le quería decir. Eso es todo. Espero que el video les haya gustado. ¿Sí? No se olviden de dejar el me gusta y suscribirse si no lo han hecho. Hoy la verdad que nos fuimos estopeados por esto, que ya lo vimos ayer y lo volvimos a ver hoy, y en las próximas veces lo vamos a buscar así. Porque es importante que si operamos en contra de lo que el precio nos dice, busquemos una doble toma de liquidez, una doble confirmación y no solamente una. ¿Sí? Es importantísimo para no estopearse por algo que no es. ¿Sí? Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.